Hola, buenos días, estimados colegas y compañeros. Hoy quiero hablarles de la inspección rutinaria que se hace a los rectificadores de protección catódica. Este es un típico rectificador de protección catódica en donde les voy a enseñar cuáles son las mediciones básicas, indispensables que se deben tomar de estos equipos de rectificación y asimismo hacerles unas breves explicaciones de los componentes internos como tal, ¿no? Acá les tengo una tabla, si se quiere decir así, de cuáles son las medidas que se deben de tomar. Es el AC Input Voltage. Este es el voltaje de entrada C. Después se mide el AC Stick Down Voltage. Este voltaje es de la etapa secundaria, que se mide acá en los tabs. Se pone en esta plaquita uno de los cables y en esta otra plaquita uno de los cables, y aquí medimos el voltaje de salida secundaria. Estos punticos que ustedes ven acá, que es el ajuste, el tap grueso, que está del 1 al 4, y el tap fino del 1 al 6. Esto es para hacer ajustes en el rectificador, y evidentemente pues mientras más lo incremente, más voltaje y más corriente va a sacar el rectificador. El input AC se mide siempre acá en este breaker de protección, porque este es el breaker principal de interrupción de corriente del equipo. Y fíjense que él tiene dos orificios acá. En estos dos orificios, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? La punta del multímetro la colocamos allí. Por supuesto que tenemos que poner las dos. Siempre utilizan esta técnica de medir con una sola mano como medida de seguridad. Quiero hacer esta aclaratoria. Son equipos rectificadores de corriente. Son equipos que pueden provocar descargas eléctricas al personal si no toman las medidas de seguridad necesarias. Cuando hablo de medidas de seguridad, utilizar guantes, evitar tocar con la mano sin protección los componentes metálicos, porque pueden recibir descarga. Como les estaba comentando, para medir el voltaje de entrada C, alimentación alterna, de corriente alterna, se mide siempre, identifican el breaker de protección, y estos dos orificios pues colocan las puntas de los multímetros para hacer la medición. Sin embargo, hay algunas ocasiones que estos orificios son muy pequeños y se hace difícil que la punta llegue hasta la superficie metálica del breaker. Sin embargo, tenemos esta otra opción. Siempre en el lateral de los rectificadores podemos identificar cuál es la entrada BAC, input. Colocamos una punta acá y la otra punta acá y tomamos la lectura del voltaje AC. Fíjense que está esta alerta de precaución, alto voltaje. Simplemente tomen las medidas de seguridad necesarias. Tenemos esta salida outlet, pero esta salida nunca nos monitoreamos nosotros, porque esta salida es para este tomacorriente que está acá. Es esta que está acá. Algunos rectificadores lo traen, otros no. En este caso sí. Fíjense que entrada voltaje AC, y esta es la salida del transformador AC. Esta sería la etapa de reducción. Podemos observar que también hay unos breakers de protección, tanto para el low LED, que es el toma corriente, pero también hay un breaker de protección. No es un breaker, es un seccionador de protección que se dispara si el rectificador está en cortocircuito, o si se provoca un cortocircuito, él se dispara para proteger el equipo. Entonces, normalmente ven este botoncito blanco, uno lo presiona y se restablece. Tenemos el chun de medición, que aquí es donde vamos a medir la corriente que está sacando el rectificador. Sin embargo, acá se mide en milivoltios. Siempre se coloca el multímetro en milivoltios y medimos acá la lectura de milivoltios. Y presten atención que todo chun trae una identificación. En este caso dice 50 milivoltios, 15 amperios.
algunos lo traen por el lateral, por la parte lateral, la identificación. Entonces, con esta relación de 50 milivoltios, 15 amperios, cuando yo tome la lectura acá, simplemente aplico una regla de 3 simples y calculo cuál es la corriente que está sacando. Todo equipo rectificador tiene su voltímetro y amperímetro. Fíjense que él tiene un voltímetro acá, me está indicando que está sacando unos 20 voltios. Y el amperímetro me está diciendo que está sacando unos casi 5 amperios, 5.1 amperios. Entonces, cuando estos dispositivos están dañados, simplemente indicamos que el voltímetro o el amperímetro está indicando 0, pero nosotros verificamos en la salida. Esta es la salida del rectificador. Aquí es donde se mide el voltaje DC. El positivo va hacia los ánodos y el negativo va hacia las tuberías o a las estructuras. Medimos ese voltaje y en función de eso, si nos está dando una lectura de voltaje, pero el voltímetro nos indica 0, reportamos que el voltímetro está dañado. Simplemente hay que sacarlo, ver la característica técnica que siempre viene en la parte de atrás del voltímetro y podemos indicar cuál es el elemento o el componente que se tiene que reemplazar. En la parte interna, no sé si se logra ver con suficiente detalle, pero este es el transformador. Acá está ubicado el transformador, su entrada, que es esta, y su salida del transformador AC es esto. Si lo vemos en la parte gráfica, este es el esquema de un rectificador. Este es el transformador. Esto sería el transformador, la etapa primaria y la etapa secundaria del transformador. Todos estos punticos que ustedes ven acá, estos punticos que se ven acá, es estos tapas que están aquí. Son las posiciones numéricas que están acá. Y la parte central, que sería esta, que es la que conecta hacia el bloque de diodos, el bloque rectificador, y este otro que está acá, que también me conecta al bloque rectificador. Este punto que está acá es el tornillo central de estos ajustes. Este es el que conecta hacia el bloque de diodos. Igual pasa acá. El grueso están las diferentes posiciones numéricas, pero este central es el que conecta, es el que lleva la conexión al bloque de diodos. Fíjense que acá, hasta en el dibujo sale unos puentes, que son este puentecito que está acá. Este puentecito que está acá es este elemento metálico, es este puente metálico que me interconecta con el tornillo central. Igual pasa acá. Este elemento metálico es el que me interconecta acá con este punto, y ese es el que lleva hasta el bloque rectificador que sería esto, los diodos. Ok. Ahora bien, como les indiqué, para el voltaje AC, yo quiero saber qué tensión está llegando acá. Déjenme acomodarme acá porque es que estoy solo y con un teléfono en la mano, y el otro siempre voy a colocar en voltaje alterno. Cuando vemos este B con esta forma sinusoidal, este es voltaje alterno, y este B con esta rayita segmentada, este es voltaje directo. Ahorita lo tengo en voltaje alterno. Fíjense que acá, a ver si acá me indica que es BAC, y bueno, pues normalmente procedemos a medir el voltaje AC. Ya, que estoy algo incómodo porque no puedo utilizar las dos manos. Fíjense que donde lo estoy colocando, en los orificios que están en el breaker. Dios, incómodo. Déjame colocármelo aquí en el bolsillo para que se inicie. Entonces fíjense que estoy tomando una lectura de 250.5 voltios AC, BAC, en el breaker, donde están los orificios.
También lo puedo hacer en la parte lateral, como les indiqué, en donde dice VAC Input. Coloco uno en cada perno, como lo estoy colocando acá, y fíjense que es la misma lectura. Ok, ese es el voltaje AC Input. El de este voltaje que está acá, el AC Step Down Voltage, que sería el voltaje AC en el secundario, pues básicamente yo voy a colocar uno en cada, vamos a ver si lo logra hacer con una sola mano, uno en cada placa. Bueno, vamos a buscar otra forma de hacerlo de manera segura. Voy a cambiar estos terminales. Si pudiera utilizar las dos manos, pues lo haría sin ningún inconveniente. Pero bueno, sin embargo, vamos a buscar la mejor seguridad. Vuelvo y repito, la corriente no hay que tenerle miedo. Solamente hay que respetarlo. Ok. Acá no importa, en voltaje AC, no importa la polaridad. Estoy colocando uno de los terminales y coloco el otro terminal. Fíjense cómo estoy haciendo la medición en cada una de las placas. Y en este caso me está dando que en el secundario, en este momento, en el ajuste que está en el TAPS grueso 1 y TAPS fino 5, él está sacando 24 voltios AC. Ok, entonces eso sería la, recordemos que acá en la entrada sacó 250 y acá está sacando 24.16. Ok, el tag setting es el que tenemos que registrar, que sería C1 F5. Ese es el ajuste que tiene de C1 F5. Ok, C1, porque el C, el grueso, está en la posición 1 y el fine está en la posición 5. Entonces eso es lo que yo debo registrar. Después viene DC Voltage on Panel Meter. Entonces me dirijo al voltímetro. Esta lectura que me está arrojando el voltímetro, en este caso son 20 voltios. Entonces aquí registro 20. Disculpen que estoy incómodo aquí. Después me dice que tengo que verificar el DC amps on panel meter. Entonces voy al amperímetro del panel. En este caso me está indicando 5, 5.1, 5.2. ¿Sí? Entonces aquí pongo, discúlpeme que se me cayó el teléfono, 5.1. ok. Después DC Voltage on Rectifier Output Terminal. Entonces aquí voy a medir el voltaje DC, pero en la salida. Entonces acá coloco mi multímetro. Ahorita está en voltaje alterno, lo voy a colocar en voltaje directo. Ok, ahí dice BDC. Creo que se logra ver. Lo que pasa es que el reflejo del sol, no sé si, pero ahí dice BDC. Y acá voy a colocar el negativo
cable negro al negativo y el cable rojo del multímetro al positivo. En este caso me está indicando que está sacando en la salida el voltaje de ese es 19.59. Vamos a colocar acá 19.59. Después me dice que tengo que tomar la lectura del shunt, DC millivolt across shunt, en el shunt. Entonces el shunt, como ya sabemos, es de 50 milivoltios, 15 amperios. Coloco el multímetro en milivoltios, porque la lectura que voy a tomar es en milivoltios. Fíjense que voy a colocar uno de los extremos al shunt y el otro también, el multímetro. Ok, ahí ya lo tengo conectado y tengo una lectura de 18 milivoltios. Estos 18 milivoltios voy a utilizar esta relación: 50 milivoltios es igual a 15 amperios. Entonces 18 milivoltios, ¿cuánto es en corriente? Aplico una regla de 3 simple y ahí calculo la corriente sin necesidad de ver el multímetro. Lo mido acá. Si tengo una lectura de corriente y el amperímetro está en 0, entonces quiere decir que el amperímetro o el reloj está dañado, porque sí lo puedo monitorear a través del shunt y puedo reportar que hay que hacer reemplazo del amperímetro. Hay que sacarlo, desconectarlo de acá, desempotrarlo, ver las características técnicas del componente y indicar que hay que reemplazar. Todo rectificador tiene su placa de identificación. Hay que anotar el modelo, la capacidad a la cual fue fabricado. En este caso es de el AC Volt. Viene para trabajar con 115 voltios o 230. En DC Volt este equipo tiene una capacidad de 80 voltios máximo. Tiene su serial en AC Amps. Puede trabajar en 11.8 amperios cuando está en 115 y 5.9 amperios cuando trabaja con 230. La capacidad de salida de corriente de este rectificador es de 12 amperios máximo. Fíjense que acá tiene el 12 y ya cuando supera los 12 amperios entra en banda roja. Quiere decir que está superando su capacidad máxima, si ocurriera ese caso, o estaría fuera de rango. Entonces si detectamos eso, también debemos indicar de que debe ser cambiar rectificador uno por de otro de mayor capacidad. Acá fíjense que el 80 tiene una rayita roja. Sabemos que el equipo trabaja con máximo 80. Si estuviese sacando, si midiéramos en la salida y hubiese un voltaje superior a 80, tendríamos que notificar de que el equipo está trabajando con un voltaje que excede la capacidad de diseño del equipo. Después de hacer el cálculo de la regla de 3 simple, o sea, medimos la lectura en milivoltios aquí. Acá no se mide en amps, sino en milivoltios. Hacemos la regla de 3 simple, el cálculo, y colocamos ese valor acá. DC amps desde el shunt. Ya va. Voltaje DC milivoltios a través del shunt. Y acá colocamos en este caso, como nos dio 18 milivoltios el shunt, acá vamos a colocar 18. Recordemos que es en milivoltios, porque acá lo indica. Hacemos nuestro cálculo de regla de 3 simple, que sería 50 milivoltios es igual a 15 amperios. Entonces 18 milivoltios es igual a X.
esto por esto entre esto, y colocamos el valor acá. Simple. Nos indica que midamos la frecuencia. La frecuencia se mide en Hz, tanto en el secundario de los taps, que sería este es el secundario, y también en la salida del rectificador. DC output también se mide en Hz. Fíjense que si ustedes observan el multímetro, si lo coloco en voltaje alterno, para yo medir en frecuencia, está en color amarillo y dice HZ, HC. Eso es para medir frecuencia. Tendría yo que colocar el multímetro en voltaje alterno, pero para que se me active el módulo, porque ahorita está en VAC, para que se me active el módulo de frecuencia tengo que apretar la tecla amarilla, porque está en amarillo aquí también. Y cuando lo aprieto la tecla amarilla, fíjense que se coloca en el modo HZAC. Entonces eso es para medir frecuencias en AC. Voy, coloco voy a hacer la conexión, porque acá me está pidiendo que lo haga en el secundario. ¿Sí? Coloco uno de los extremos del multímetro y la otra parte. Y fíjense que me está indicando que tiene 60 Hz. Esto es común acá en los Estados Unidos. La frecuencia de operación de los voltajes de corriente alterna es de 60 Hz, en Europa es de 50. Esto me indica que está operando, que está llegando el voltaje con la frecuencia correspondiente. Entonces acá yo colocaría 60. ¿Ok? Muy bien. Ahora me falta medirlo en el DC. Coloco un multímetro en DC. Ok. Pero lo mismo, como sé que frecuencia está en amarillo y ahorita está indicándome el multímetro que está en BDC, tengo que apretar la tecla amarilla para que cambie al modo de frecuencia. Fíjense que ahora me indica HZDC. Eso es para medir frecuencias DC. Hago lo mismo, instalo en la salida del multímetro negativo con negativo y el positivo con positivo. En este caso me está indicando 0 Hz. Eso es lo que esperamos nosotros que haya en la salida del rectificador, una frecuencia de 0 Hz. Si tuviésemos una frecuencia de 120 Hz, también está trabajando, está rectificando, simplemente que no tiene un filtro en la salida del rectificador. Entonces, podríamos recomendar, si estuviera una frecuencia de 120 Hz, podríamos recomendar de que el rectificador necesite un filtro en su salida. Normalmente vamos a ver que tenemos un segundo transformador acá. Este transformador más pequeño, porque el grande está acá arriba, pero acá tenemos otro. Eso es un filtro, pero inductor. Tenemos también, estos son los diodos rectificadores de este rectificador, y tenemos su filtro también. Entonces, en este caso, los filtros están funcionando y me indica que está en 0 Hz. Si tuviera presente una frecuencia 120, 100 o fluctuante, quiere decir que los filtros no están funcionando. Entonces, fíjense que después hay que responder unas preguntas. ¿Qué problema tiene este rectificador? Entonces ustedes indicarán, el voltímetro o el amperímetro marca 0. Hay que hacer reemplazo de voltímetro a amperímetro. ¿Y cómo podría resolver este problema? Bueno, reemplazo del componente. Algunos rectificadores tienen fusibles de protección, pero este sería el fusible de protección de este rectificador. Si está disparado y no tengo salida de voltaje, si yo lo activo y sigue sin pasar corriente, entonces quiere decir que hay que hacer reemplazo del fusible electrónico. Hay unos que son fusibles
mecánicos o físicos que simplemente se rompen y se reemplaza ese componente, y en este caso este es electrónico. Siempre hay que indicar las características de los componentes, bien sea las capacidades de 20 amperios. Si yo voy a recomendar que sea reemplazado el voltímetro, entonces tengo que indicar que es un voltímetro con capacidad de 80 voltios, marca Universal. Acá me da otras características técnicas, y en la parte de atrás me da en algunas ocasiones hasta el serial, entonces eso lo indicamos en las recomendaciones técnicas. Ahora voy a explicar cómo se chequea los diodos. En ocasiones, primero voy a hablar de troubleshooting. ¿Qué pasa cuando yo activo el interruptor AC, pero me marca 0 voltios y me marca 0 corriente? Ahorita lo tengo apagado, pero imaginen que lo activé y no me manda ni corriente ni voltaje. Pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que en la salida del rectificador hay un cortocircuito, y el breaker se dispara y no permite porque este breaker tiene una protección contra cortocircuitos, y no se va a activar hasta que se corrija ese problema. Puede ser que este fusible térmico se dispare y no permite tampoco la salida de corriente. Puede ser también que esté dañado el bloque de diodos, que los diodos estén abiertos, entonces no me va a tener salidas de corriente. Entonces yo tengo que ir descartando por etapas. Si al activar el interruptor persiste esta condición, lo primero que yo tengo que hacer es volver a bajarlo, apagarlo, desconecto la salida positiva. Cuando estoy hablando de desconexión, estoy hablando de desconectarlo físicamente. Aquí estoy desconectando el positivo. Y aquí estoy desconectando el negativo. Debo de activar el breaker. Si al activar el breaker veo que pasa esto, tengo voltaje pero no tengo corriente, yo puedo decir que el cortocircuito no está en la salida del rectificador. La corriente es 0 porque simplemente no hay carga. Desconecté la carga, esta es la carga. No hay forma de que circule corriente porque desconecté su salida, pero el breaker no se dispara. Entonces y me está indicando que está sacando voltaje, en este caso 21 voltios. Entonces quiere decir que el problema no está en la salida. Si yo hago esto y al activar el breaker se vuelve a disparar, entonces quiere decir que el problema es interno. Pueden ser los diodos que están en corto o abiertos, en corto, y me provoca que se caiga el sistema. Para eso yo tendría que desbloquear los diodos, es decir, desconectar los diodos del equipo para poder saber si esa es la fuente del problema. Recuerden que los diodos llegan a estos puntos, a este punto, llega a este punto y a este punto. Si yo desconecto este puente, estos puentes que están aquí, estoy desconectando, estoy sectorizando, pues todo esto lo estaría yo desconectando. Solamente quedaría operando o le llegaría corriente solamente al transformador. Ahorita está en off, yo debería desconectar acá. Estoy hablando de troubleshooting paso a paso para descartar problemas. Al yo desconectar los taps, estoy quitando el puente de conexión del tap.
recordemos que estaba en 1.5, fino 5 y grueso 1. Acá yo estoy sectorizando ya las corrientes. La corriente solamente puede llegar hasta acá, hasta estos terminales del 1 al 6 y del 1 al 5. Si yo activo el breaker y se me vuelve a disparar, entonces ya el problema está en el transformador. En el transformador interno. El problema sería aquí. El problema sería aquí. Bajo esta condición desconecté estos dos puentes. Estoy aislando de acá. Ya no pasa corriente de aquí para abajo. Y si yo activo el breaker y se me vuelve a disparar, quiere decir que el transformador está en cortocircuito, está dañado. Y allí yo tendría que decir cuál es la fuente principal de problema. El técnico no solamente tiene que decir el rectificador está malo, sino qué es lo que está malo y cómo hay que resolverlo. Entonces acá, ¿cómo usted podría corregir este problema? Entonces ya nosotros indicaríamos: el rectificador está en malas condiciones, el transformador, se determinó que el transformador primario está dañado, o se determinó que el bloque de diodo está dañado, o se determinó que el fusible térmico está dañado, o se determinó que hay un cortocircuito en la salida, después de la salida del rectificador. Entonces, estas son las etapas que debemos ir verificando para sectorizar y puntualmente a determinar cuál es el problema. En este momento yo tengo desconectados los taps, o sea, el taps de ajuste, que serían estos dos que están acá, y tengo desconectado la salida. Quiere decir que yo puedo evaluar el bloque de diodo sin necesidad de estar metiendo la mano para allá, porque meter la mano acá es incómodo y puedo recibir un choque, una descarga eléctrica. Entonces acá yo puedo evaluar colocando, haciendo mediciones de aquí a aquí y haciendo mediciones de aquí a aquí para evaluar los diodos. Cuando yo coloco el cable de multímetro aquí, ¿verdad? Supongamos que este es el fino y este es el grueso. O sea, supongamos que este es, vamos a ponerlo así, que este es el fino y este es el grueso. Fino y grueso. ¿Ok? Prácticamente ya yo sé que ese cable llega a este punto y que están conectados dos diodos. Si yo coloco en la salida, porque esta es la salida, supongo, este es, vamos a analizar acá, negativo, este es el positivo y este es el negativo. Este es el negativo y este es el positivo. ¿Ok? Si yo coloco un cable acá del multímetro y otro en el positivo, es decir, acá y acá en el positivo, yo estaría evaluando, puedo evaluar este diodo. Si después yo mantengo esta conexión acá y después lo conecto en el negativo, estaría evaluando este diodo. Es decir, si lo mantengo todavía acá, pero después me conecto al negativo, estaría evaluando este otro diodo. Si lo están viendo, ¿no? Igual pasa cuando lo conecto yo aquí, que este lo identifique yo como grueso. Si conecto este aquí en el grueso y me voy al positivo, entonces si lo tengo acá en el grueso y me voy a positivo, estoy evaluando este diodo. Si dejo todavía esta conexión pero me voy al negativo, estoy evaluando este otro diodo. Quiero que lo entiendan así desde el punto de vista de circuitos eléctricos. Entonces esa es la manera de yo chequear el bloque de diodo. ¿Cuál es el comportamiento que debe esperar yo de un diodo? Para medir diodos, yo tengo que colocar el multímetro acá en donde está
esta posición, pero fíjense que el diodo, para evaluar diodos, está en de color amarillo. Entonces tendría yo que apretar la tecla amarilla y fíjense que sale el símbolo del diodo y me dice BDC. Un diodo conduce por una dirección y por la otra dirección no conduce. Veamos cómo se hace eso. Yo voy a colocar acá en el tornillo central. Recuerden que este es el que está conectado. Tornillo central. Llega directo al bloque de diodo. Y me voy a ir en este momento a evaluar en la salida positiva. Entonces tengo el negativo acá en el fino. Y el positivo, el cable rojo, lo voy a colocar en el cable positivo. Entonces fíjense que me da una lectura de 2.3 voltios. Ahora yo tengo que invertir los cables. Ahora el negro viene para acá y el rojo lo pongo para acá. Ahí me debería dar OL. Es decir, que no conduce. Lo estoy invirtiendo. Y fíjense que me está dando una lectura. ¿Qué pasa acá, señores? Este es un error común que muchos inspectores pueden cometer en campo, porque sucede que el bloque de diodo hay que evaluarlo sin estas conexiones. ¿Por qué? Porque tenemos este filtro, tenemos supresores de corriente y estos elementos nos pueden dar lecturas erróneas. Entonces, lamentablemente, vamos a ver si se comporta en todos los diodos lo mismo. Voy con el negativo. Acá conduce. Estoy ahorita evaluando ahora el diodo en el negativo, en la salida del cable negativo. Sigo acá. Ahora tengo que invertir. Ahorita está el positivo en el fino. Ahora voy a poner el positivo acá y este lo cambio para arriba. Qué incómodo es hacerlo sin alguien que lo está asistiendo. Entonces fíjense que también me da que está conduciendo. Entonces en teoría puedo erradamente decir que el bloque de diodo está dañado, cuando realmente no es así. ¿Cómo lo debería hacer? Tengo que desconectar todos estos cables. Tengo 4 pines allí. 2 son de entrada y 2 son de salida. Y hacer lo mismo, pero por cada pin. Es decir, yo debería colocar el positivo aquí. Yo debería colocar el positivo aquí y el negativo acá. Y después invierto. Y así voy uno por uno haciendo lo mismo. Después me coloco acá. Hago positivo aquí, negativo con este otro de acá de abajo, los invierto, después positivo aquí, negativo para acá, invierto y así voy evaluando. Positivo aquí, negativo acá, los invierto y voy viendo cómo es el comportamiento del bloque de diodo. Vuelvo y repito, vamos a ver, vamos a trabajar con seguridad. Yo voy a quitar, este es otro breque de protección. Normalmente los rectificadores traen un breque adicional de protección para cortar el suministro AC. Aquí estoy quitando totalmente la AC. Vamos a ver si logro hacer la desconexión. Estoy desconectando este y voy a desconectar. Este es el que va para el positivo. Fíjense que está identificado con cable rojo y el negativo vamos a el negativo, que es el negro, que es este que está acá, espero que lo vean. Ahí está desconectado. Desconecto 2 cables. Vamos a hacer la prueba acá para que lo vean. Voy a chequear este diodo y en este voy a colocar cable positivo.
En este voy a colocar el cable positivo. Entonces en el pin de arriba está el positivo y en el pin de abajo está el negativo. Fíjense que me da OL. Quiere decir que está circuito abierto, que no conduce. OL es resistencia infinita. ¿Qué pasa cuando yo invierto? Ahora este que es positivo lo pongo abajo y el negativo lo pongo arriba. Positivo, negativo arriba. Ahora positivo lo coloco abajo. Conduce. Entonces en una dirección conduce, y cuando invierto los cables debería bloquearme la corriente. Entonces ahí de esta manera sí estoy evaluando el bloque de diodo como debe ser. Fíjense que acá me dio un error porque no puedo evaluar el bloque de diodo montado en el rectificador. Y así debo irlo haciendo uno a uno. Acá estoy evaluando un solo diodo. Ok, acá estoy evaluando este diodo nada más, de aquí a aquí. Me faltaría de aquí a este otro. Hago en una dirección, invierto los cables, después de aquí al otro que está solo allá, este que está acá, y después de este a este. Entonces ahí evaluaría los 4 diodos. Pero esta es la manera de yo chequear los bloques de diodos. Espero que este video les haya despejado algunas dudas de las mediciones mínimas necesarias, cómo determinar los problemas y cómo ir descartando uno a uno hasta poder llegar a la fuente raíz de algún problema que se presente en el rectificador. Cualquier duda, no duden en contactarme en mi canal o en mi correo.